Hola, buenas muchachos. Vamos a ver hoy el tema de procesos paralelos de eliminación. ¿Qué es esto? Vamos a estar viendo en este taller pues más de una vía de eliminación. Pueden ser dos o más. Dentro de los más frecuentes que vamos a ver van a ser las vías de excreción renal y la de biotransformación. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo desarrollar estos problemas. Este ejemplo tenemos. Me dice el enunciado: los datos se muestran a continuación fueron recopilados en sangre y orina luego de la administración de una dosis de 250 de un medicamento por vía intravenosa. Se conoce que este fármaco se elimina tanto por vía renal como vía metabólica. Entonces me están indicando las dos vías por donde se excreta. Me dan la tabla de datos, tengo mi tiempo, la cantidad en el cuerpo, que sería en el compartimento central, y la cantidad acumulativa excretada por orina, como se expresa UT. ¿Okay? Y lo primero que me piden es graficar la cantidad acumulada excretada por orina, es decir, UT, estos datos de aquí, versus tiempo. Voy a agregar el eje de las X. Ok, entonces ya tengo mi gráfico. Le vamos a corregir el título, sería UT versus tiempo. Ustedes le colocan allá los nombres de los ejes y las unidades. Bien, la parte B me dice: determine la cantidad acumulativa del fármaco eliminada por vía metabólica, es decir, MT, esto que está aquí. ¿Cómo yo calculo esto? Bien, aquí tengo la dosis. Vamos a restar dosis menos lo que tengo, la cantidad en el cuerpo, menos la cantidad acumulada excretada por orina UT. ¿Okay? Me paro aquí entre el J16 y le doy Fn más F4 para que ese valor se mantenga y lo arrastro hasta el final. Entonces, de esta manera puedo calcular mi cantidad metabolizada, que sería MT, y miren, fíjense algo aquí. Luego me piden las gráficas de ambas rutas de salida, es decir, estas dos. Voy a insertar un gráfico en blanco para que vean la otra manera de graficar si yo tengo dos ejes de Y. Estas dos van en serie, que serían mis ejes de las Y. Quiero agregar otra serie más, sería UT. Y ahora voy a agregar el eje de las X. Ahora sí, entonces le ponen el título, ustedes los cambian bonitos, el eje. Tengo entonces el azul, que es mi MT, y el gráfico rojo, que va a ser UT. Bien, voy para la parte D. Me piden determine la cantidad por eliminar de cada intervalo en cada compartimiento, es decir, tanto MT como UT. Tengo aquí la cantidad por eliminar de la vía renal, que sería el CRE, U infinito menos UT. Ya sabemos que el U infinito va a ser el último valor de la cantidad acumulativa excretada por orina. Este va a ser mi cantidad máxima excretada por orina. Sería este valor menos cada uno de estos. Vamos, sería este. Lo voy a mantener fijo. Le doy Fn más F4 menos aquí cada una de las cantidades acumuladas. Arrastro hasta el último. Igualmente hago lo mismo con MT para calcular el CRE de la vía metabólica. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la cantidad acumulada cada vez va aumentando hasta llegar al U infinito, o cantidad máxima excretada por orina. Igualmente aquí
para la cantidad metabolizada. Al contrario, entonces sucede con los CRE. Los CRE de la vía urinaria va disminuyendo con cada intervalo de tiempo, igualmente que en la vía de biotransformación. Bien, me piden ahora realice una gráfica de la cantidad por eliminar en papel milimetrado. Serían estas dos vías de las cantidades por eliminar. Ojo, estos valores que me dan 0 no los grafico porque no existe el logaritmo de 0. Igualmente, si estos datos que son muy pequeños, decimales como 0,001, 0,02, si me está molestando en las gráficas, igual lo quitan. Uy. Ahora sí, mi gráfico en blanco, vamos a agregar eje de las Y, que sería serie. El 0 no, recuerden. Quiero agregar otra serie Y. Y ahora sí le voy a agregar el eje de las X hasta el 36 porque el 0 no lo agregamos. Ok. Mi gráfico en líneas. Estos serían entonces mis dos gráficos, tanto del CRE, de la vía urinaria, como vía metabólica. Ustedes le agregan después el título. Esto sería en papel milimetrado. Ahora me lo piden acá en papel semilogarítmico. Copio y pego. Nos vamos a editar. Personalizar, eje vertical, lo quiero en escala logarítmica. Vamos a colocarle aquí la línea de tendencia exponencial, queremos la ecuación y el R. Bien, entonces ya con esto podemos trabajar. Me piden aquí de una vez la constante de velocidad de eliminación global. Si ustedes se dan cuenta, tanto en el CRE de la vía urinaria como en el de la vía metabólica me da la misma constante, es porque esa es mi constante de eliminación global. ¿Okay? La global de todas las vías de excreción. Vamos a tener dos interceptos, tanto para la vía urinaria como la vía metabólica, que van a ser mi U infinito y mi M infinito, es decir, la cantidad máxima excretada, aquí en U infinito es 100, M infinito va a ser 150. Deben concordarme con estos que yo tengo en la tabla. Recuerden que estos dos eran mi U infinito y M infinito. Bien, entonces aquí tenemos que nos concuerdan. Perfecto, el R me da 1 para ambas gráficas. Luego me piden determine la semivía de eliminación. Ya tenemos beta, que es la constante de eliminación global, lo puedo calcular con este valor. Ok, miren aquí en la pregunta J me dicen, determine la constante de eliminación metabólica y renal. Como son dos vías de excreción, obviamente cada una va a tener una constante de eliminación. Entonces, en este taller no hay una sola forma de calcular algunos parámetros farmacocinéticos y yo se los voy a explicar las diferentes maneras que hay. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a calcular primero la constante de la vía metabólica. Me dice la ecuación que es el M infinito entre QBO, que sería la dosis inicial o la concentración a tiempo cero, por beta global. Empezamos, entonces sería igual a mi M infinito, aquí me faltó el paréntesis, será M infinito entre la dosis inicial, 250, cierro paréntesis, entre mi beta global. ¿Okay? Oye, aquí salió. Ajá. Vamos a hacer
el mismo paso aquí para la beta renal. En la beta renal, aquí hubo un... es por, ya me di cuenta del error aquí, es por, ¿ok? Por la beta. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo para la beta renal, solamente que con los datos de la vía urinaria. Sería U infinito, abro paréntesis, U infinito entre la dosis inicial, cierro paréntesis, por la beta global. Entonces ahora sí ya tengo mi beta renal, pero ojo, yo podría haberlo calculado de otra manera porque tengo esta ecuación también que me dice que la beta global es la suma de todas las constantes de eliminación. Si ya yo tenía esta beta metabólica, yo podía reemplazar aquí la beta metabólica, paso para el otro lado restando y me quedaría algo así. La beta renal sería la beta global menos la beta metabólica. ¿Sí? Inténtenlo, pueden probar y les debe dar el mismo resultado. Me dicen acá después, la pregunta acá, ¿cuál será el aclaramiento total del fármaco si el volumen aparente de distribución es 25 litros? Entonces, vamos aquí, ya tengo el volumen que es 25 litros. Y simplemente seguimos la fórmula, sería volumen por la beta global. ¿Por qué la beta global? Porque me están pidiendo aclaramiento total del fármaco, el aclaramiento total, tanto de la vía urinaria como la metabólica. Entonces acá después me preguntan cuál será el aclaramiento renal. Ahora sí. Entonces vamos al aclaramiento renal. Para ello necesito el volumen nuevamente, que será 25 mililitros, pero lo voy a multiplicar por la beta renal, ¿ok? Mi constante de eliminación renal. Y este va a ser mi aclaramiento renal. Para el aclaramiento metabólico puedo hacer lo mismo. Sería igual volumen por mi beta metabólica. Esta es una manera de calcularlo o lo pueden hacer con esta ecuación. Si ya yo tengo la beta total, que es esta, y ya tengo el aclaramiento total y ya tengo el aclaramiento renal, puedo simplemente restarlos y me debe dar el aclaramiento metabólico. Vamos a intentarlo aquí, a ver, sería esta menos esta. Efectivamente nos dio el mismo valor, fíjense, así que lo pueden intentar ustedes. De ambas maneras pueden calcularlo. Acá la pregunta N sería, ¿cuál será la fracción del fármaco eliminada por vía renal? Entonces tengo la fracción del fármaco por vía renal sería U infinito entre la dosis inicial. Esa sería una manera de realizarlo, o lo puedo hacer con las betas, sería la constante renal entre la constante global. Me deben dar en ambos casos el mismo valor. Vamos aquí a intentar con U infinito entre la dosis y me dio 0,4. Si lo hacemos con las betas me debería dar lo mismo, sería la beta renal entre la beta global. Efectivamente da el mismo valor. Entonces, para la fracción eliminada por vía metabólica, lo puedo calcular restando de esta ecuación. Como yo sé que las sumas de las fracciones me debe dar 1, yo puedo despejar el FM, que sería la fracción por vía metabólica, y me debe dar 1 menos fracción renal. En ese caso sería 1 menos el que acabamos de calcular, 0,6. ¿sí? Si lo calculo con las betas,
también debería darme igual y también con esta ecuación, ¿sí? Entonces ahí tienen todas las opciones para que elijan. Vamos acá. Dice, si el fármaco es coadministrado con un inductor enzimático que duplica la actividad enzimática, determine la semivida de eliminación. Ok, recuerden que la semivida de eliminación, aquí como calculamos, sería 0,693 entre la beta global. Pero la beta global es la suma de todas las constantes de eliminación. Y aquí me están diciendo que qué pasaría si se duplica la actividad enzimática. Es decir, que yo voy a tener aquí, mi beta global va a ser mi beta R más, si se duplica la beta de metabolismo, voy a tener 2 veces, entonces beta M. Bien, vamos a hacer este cálculo. ¿Cuánto sería mi beta? En este caso sería este valor de la beta renal más, abro paréntesis, 2 por esta beta metabólica. Bien, entonces ustedes vieron que aumentó la beta global, efectivamente porque estoy aumentando la actividad enzimática. Y con esto yo puedo calcular mi semivida a ver cuánto da. Y se disminuyó la vida media. Miren, 1.73 horas, mientras que acá eran 2.77. Obviamente va a disminuir la vida media porque estoy duplicando la actividad enzimática. Es decir, que la constante de eliminación es más alta, se está dando más rápido esa eliminación. ¿Qué le sucederá a los siguientes parámetros de este paciente? Okay, lo que es CPT, lo que es aclaramiento, lo que es el área bajo la curva y el tiempo de vida media. Ustedes cada uno de estos van a analizarlo junto con sus ecuaciones y van a ver qué sucede si aumenta, disminuye o se mantiene igual. Bien, en esta parte, la última pregunta es teórica, ustedes la pueden investigar. Dice, si un paciente padece de una insuficiencia renal severa tal que la eliminación del fármaco por vía renal será prácticamente cero, ¿cuál será la semivida? Perdón, esta sí hay que calcularla. Igual que hicimos acá, vamos a hacer el mismo procedimiento. En este caso, mi beta global va a ser, como tiene la insuficiencia renal, nuestra vía de eliminación por vía renal sería 0, entonces esa no cuenta. Y nada más me quedaría la vía de eliminación por la vía metabólica. Entonces mi beta global va a ser igual a la beta metabólica. En este caso mi vida media sería 0.693 entre la beta metabólica. Y aquí ya obtengo entonces mi vida media para este paciente que tiene insuficiencia renal. Obviamente se vio afectada la vida media, es mucho más larga porque nada más cuenta entonces con una vía de eliminación. ¿Qué otras preguntas me pueden estar haciendo dentro de estos problemas en este taller? Me pueden pedir la cantidad eliminada MT a cierto tiempo, ¿sí? Y ya ustedes tienen el M infinito, la beta global y reemplazan simplemente el tiempo. O también pueden pedirles el CRE a cierto tiempo y ustedes ya tienen igualmente el M infinito, la beta y reemplazan el tiempo. Entonces tengan cuidado con estas ecuaciones que se pueden confundir porque se parecen mucho, incluso los nombres son muy parecidos. Entonces MT sería mi cantidad eliminada acumulado, el M infinito menos MT sería CRE, mi cantidad remanente por eliminar. Igualmente se los pueden pedir tanto para la vía metabólica como la vía renal. Sería la misma ecuación, solo cambia la expresión de UT. Otro, vamos a ver aquí el problema 1. Otro de los problemas me indican aquí.
el enunciado dice, una sustancia acídica se disuelve en un compartimiento A desde el cual hay transferencia simultánea hacia los compartimientos B y C respectivamente. La cantidad de la sustancia es medida en función del tiempo en el compartimiento A y B y los datos se presentan en el siguiente cuadro. Entonces, me están proporcionando el tiempo, las concentraciones en compartimiento A y B. Me toca a mí calcular el compartimiento C. ¿Cómo hago eso si no me dan una dosis? En realidad se las dan, pero de manera aquí. Tenemos la concentración a tiempo cero, toda la concentración está en el compartimiento A, es decir, esta va a ser mi dosis. Entonces de ahí yo voy a restar para calcular la concentración en el compartimiento C, restaría la dosis de 10 miligramos menos lo que tengo en A menos lo que tengo en B. ¿Okay? Entonces en este caso sería 10 menos 0, aquí me da 0. ¿Okay? Después sería 10 menos 8,4 menos 1, ¿cuánto queda? Y así sucesivamente. ¿Okay? 10 menos lo que tengo en A y B, el resto que queda sería mi compartimiento C. Con esto ya ustedes pueden calcular las cantidades remanentes, hacer sus gráficos y contestar las preguntas que tienen en el taller. Otro ejemplo sería el problema 4. Me están dando el tiempo y la cantidad UT, la cantidad excretada acumulada por la vía renal. Me piden entonces calcular lo que hay en el compartimiento A y MT, lo que se excreta por la vía metabólica. Entonces, ¿cómo calculamos aquí MT? Yo tengo las ecuaciones de MT que les acabo de mostrar aquí. Con esta ecuación yo puedo calcular mi MT a cada tiempo, porque si yo grafico el CRE de la vía renal voy a obtener la beta global, ¿cierto? Con esa beta global yo puedo reemplazar en la ecuación y también tengo el tiempo y mi M infinito va a ser lo que resta de la dosis. Si yo sé que mi dosis es de 50 miligramos y ya en la vía urinaria se excretó 22, ¿qué me queda? Entonces, los 28 miligramos que me quedan sería mi M infinito. Y con eso puedo calcular aquí, sería mi M infinito por 1 menos exponente, la beta global por cada uno de los tiempos. ¿Okay? Entonces, así de esta manera puedo calcular el MT. Luego que ya tengo el MT, ustedes pueden calcular la cantidad remanente para la vía metabólica. ¿Y cómo hacemos para calcular el compartimiento A? Ok, tenemos dos maneras y ustedes ven que de las dos maneras me debe dar igual. Vamos a ver la primera. La primera sería con la ecuación. La ecuación que tienen aquí sería la concentración de cada tiempo igual a mi QBO, que sería la dosis, 50 miligramos, por el exponente menos beta, que es la beta global que ya calculé, por cada tiempo. Entonces reemplazamos eso en cada uno de los intervalos de tiempo y me da la concentración en el compartimiento A. Otra manera de calcularlo sería igual que en el problema 1. Ya yo tengo mi dosis, las cantidades excretadas tanto en vía metabólica como la renal. Entonces yo resto dosis menos lo que hay en UT y MT y eso sería mi compartimiento A. Eso lo arrastran hasta el final y ya tienen su tabla completa. Y pueden graficar todos los datos para que les den las ecuaciones y trabajar sus preguntas que les realizan.